Y es que el dolor de dientes afecta a un 24% de la población global. Con esto quiero decir que 24% de la población mundial ha sufrido algún tipo de dolor dental. ¿Y eso qué significa? Que 1 de cada 4 adultos ha sufrido de algún tipo de dolor de dientes. Y esto convierte este tipo de dolor en un problema mucho más frecuente de lo que pensábamos. Si alguna vez has sentido dolor por el frío o has sentido un dolor punzante después de comerte un dulce, este video te interesa. No vamos a hablar de mitos, sino de la ciencia detrás del dolor dental que afecta a millones de personas. Analizaremos qué tan común es este dolor y cómo se distribuye en el mundo, y por qué tú que me escuchas tienes un riesgo particular de experimentarlo en algún momento de tu vida. Soy el odontólogo Luis Marcano y te voy a mostrar en números cómo se muestra ese dolor de dientes. Comencemos con el gran panorama. El metaanálisis en el cual doy base a este video analizó a 500.000 de personas y que encontró que el dolor de dientes es el dolor orofacial más frecuente en el mundo. El 24% es la cifra global, pero cuando los investigadores preguntaron por un dolor actual, cerca del 34.6% de las personas dijeron que estaban padeciendo algún tipo de dolor dental en ese momento, en el momento en el que estaban haciendo la encuesta, quiero decir. Esta cifra muestra que el dolor de dientes no es un evento aislado que le pase a pocas personas, sino que es una condición persistente que le pasa a mucha gente en la población mundial. Ahora vamos a la parte geográfica. Este estudio mostró una variación enorme. Por ejemplo, en África, la prevalencia del dolor de dientes era altísima, alrededor de un 43.2%, y en Norteamérica era la más baja, con alrededor de un 13.44%. ¿Y qué pasa en nuestra región, en Sudamérica? La prevalencia del dolor de muelas, del dolor de dientes, es alrededor de un 17%. Y esta cifra, aunque es menos que el promedio global, llama la atención de que se necesita todavía trabajar en la prevención, en la salud bucal de las personas de la región. Y esto incluye el acceso a servicios odontológicos. Pero si el dolor de dientes es tan común, ¿cuál es el diagnóstico más frecuente? Aquí entra una segunda investigación que hemos realizado, otro metaanálisis, el cual se enfoca en una de las causas más frecuentes de dolor dental, que es la hipersensibilidad dental, tema que por cierto ya toqué en cierta manera en mi video sobre las pastas dentales para la hipersensibilidad dental, que te invito a ver cuando termines este. Hablemos claro, la hipersensibilidad dental es un dolor corto, punzante, agudo, que aparece cuando el diente entra en contacto con algo caliente, frío, dulce o con un contacto con algo, por ejemplo el cepillado dental. La hipersensibilidad dental muchas veces no es por caries, sino es una reacción de una dentina expuesta al medio bucal. Este dolor, la hipersensibilidad, es tan común que la incidencia, la prevalencia global es alrededor de un 33.5%. ¿Qué significa esto? Que alrededor de un tercio de la población mundial ha reportado padecer o haber padecido en algún momento de su vida algún tipo de hipersensibilidad dental. Ahora, aquí viene una perspectiva bien interesante, y es que esa cifra de la hipersensibilidad dental es un poco compleja. ¿Pero por qué? Porque algunos estudios la estiman en un 11% y otros en un 92% de la población. ¿Qué está pasando aquí? Que la hipersensibilidad aparece más o menos según el grupo de la población del cual estemos tratando, y la ciencia lo establece en un promedio, que es el 33.5% del que estamos hablando en este video. Sin embargo, podemos decir sin ninguna duda que la hipersensibilidad dental, que este tipo de dolor de dientes, es una epidemia silenciosa en la población. Si acudes al odontólogo reportando una hipersensibilidad dental, el tuyo no es un caso raro. Eres parte de un tercio de la población mundial que ve impactada su vida por este dolor que padeces al cepillarte, al comer, al beber algo frío. Analicemos ahora los factores de riesgo. La hipersensibilidad dental, este tipo de dolor de dientes, es más prevalente en adultos jóvenes, y te hablo con cifras: cerca del 44% de los adultos jóvenes sufren de algún tipo de hipersensibilidad dental. ¿Pero por qué? La respuesta no es sencilla, varía desde el tipo de dieta hasta el tipo de dentina que tienen las personas de esa edad. Lo que sí es claro es que la hipersensibilidad dental, este tipo de dolor de dientes, le llega a las personas como un jump scare en las películas de terror, de forma sorpresiva, punzante y dolorosa. En un momento las personas están tranquilas y en otro momento las personas saltan por el dolor de la hipersensibilidad. Pero esto no es todo, hay otro dato relevante. La prevalencia salta hasta un 62% de los pacientes que acuden a las consultas odontológicas. ¿Y qué significa esto? Que las personas esperan mucho tiempo, esperan hasta que el dolor sea muy fuerte o la condición sea muy compleja para acudir al odontólogo. Te pido no seas parte de ese grupo de casi 62% de las personas que acuden a la consulta odontológica. Y como te dije al empezar este video,
video, 24% de la población mundial sufre de algún tipo de dolor de dientes. Muchos de hipersensibilidad dental y otros de dolor de dientes causados por otro tipo de factores. Esto se puede prevenir en muchos casos y cuando ya tienes dolor en muchos pasos se puede tratar, se puede salvar tu diente. Acude a la consulta odontológica a tiempo. Hasta el próximo video.